Todos pensaban que ya conocían la historia. Atlas, el cometa que se desintegró, el visitante interestelar que no lo era. Su nombre había pasado por los ciclos de noticias y luego se desvaneció en silencio, como toda curiosidad cósmica una vez que el espectáculo termina. Pero en las semanas tranquilas que siguieron, algo en los datos se negó a estabilizarse. Algo se movía, apenas perceptible, y los números comenzaron a susurrar otra historia. Al principio fue casi trivial. Unas microvariaciones en los registros de seguimiento posteriores a la conjunción, notadas solo por los arreglos de campo profundo que nunca duermen. Pequeños desplazamientos, ocultos en terabytes de telemetría, una fracción de grado aquí, un segundo de arco allá. Sin comunicados de prensa. Sin entusiasmo. Solo una línea de datos que no coincidía con el modelo. Al tercer día, observadores independientes en Chile, Australia y Japón confirmaron la misma anomalía. 3/diagonal Atlas no estaba desacelerando como debía. El desgasificado que antes impulsaba su movimiento caótico había cesado, pero su velocidad permanecía constante, demasiado constante. Ningún fragmento natural debería moverse con tanta pureza después de pasar cerca del Sol. Su trayectoria, al ser recalculada, se curvaba ligeramente hacia el plano orbital de Júpiter. Los astrónomos son gente cautelosa, no hablan de intención, solo de probabilidad. Y aún así, incluso los más escépticos no pudieron ignorar la geometría que se formaba en sus pantallas. El Sol, la Tierra y Júpiter se alineaban en un corredor gravitacional perfecto, y Atlas se desplazaba por él como si estuviera diseñado. ¿Qué significa que un objeto elija su camino? La física no permite agencia. Cada fuerza puede calcularse, cada desviación rastrearse hasta una causa. Pero esta vez, las causas parecían desvanecerse tan rápido como eran propuestas. Presión solar. Insuficiente. Chorros residuales de gas. Ninguno detectado. ¿Impactos de micrometeoroides? Demasiado caóticos para explicar la simetría. La órbita no era aleatoria, era elegante. Su excentricidad se estabilizó en 0.996, casi parabólica, pero equilibrada en una distancia que no predecía ni expulsión ni captura. Como si el objeto estuviera suspendido entre dos voluntades, la gravedad tirando, la inercia resistiendo, y en medio de ambas, una decisión oculta tomándose en silencio. Cuando llegaron las imágenes de alta resolución desde el telescopio Subaru, la coma mostraba una estructura inusual. Filamentos de plasma formaban patrones hexagonales repetitivos, no perfectamente regulares, pero rítmicos, lo bastante para atraer atención. La forma persistía entre exposiciones, rotando con el núcleo en lugar de dispersarse. Las inestabilidades del plasma podían explicar parte de ello, pero no su periodicidad. La geometría era estable, autocorrectiva, como el latido de un sistema que mantiene su equilibrio. Al final de la semana, las simulaciones del Laboratorio de Órbitas Profundas del JPL confirmaron que Atlas había ganado 4,2 kilómetros por segundo desde su reaparición tras el Sol, un cambio que ningún modelo de desgasificación podía reproducir. Ese único valor, 4,2 kilómetros por segundo, se convirtió en la línea divisoria entre lo explicable y lo imposible. Cualquier motor construido por la humanidad requeriría energía para lograr tal delta V. Atlas lo había hecho solo con silencio.
Es fácil ignorar anomalías cuando ocurren en galaxias lejanas o en cuásares débiles. Pero esto era local. Ocurría dentro del sistema solar, donde cada movimiento puede medirse con precisión obsesiva. Y eso lo hacía peor. Porque la precisión no deja espacio para fantasmas. Durante décadas, la idea de visitantes interestelares había vivido en el borde de la imaginación científica. Oumuamua había abierto la puerta, un fragmento metálico que desafió cada categoría. Ahora Atlas cruzaba esa puerta en silencio, metódicamente, como si continuara una historia que nadie había terminado de leer. Entre los profesionales circulaba una frase en voz baja. El Sol no está solo en esta ecuación. No era poesía. Era un recordatorio de que el sistema solar es un escenario de fuerzas, y a veces, algo más entra en escena. La pregunta no era si Atlas era natural. La pregunta era por qué se comportaba como si recordara. Si el movimiento pudiera contener memoria, ¿qué recordaría? ¿La estrella que dejó atrás? ¿Las formas gravitacionales que alguna vez obedeció? O quizás algo más profundo, un algoritmo universal codificado en la materia misma, que impulsa a cada fragmento a buscar orden antes de volver al caos. A fines de octubre, el debate cambió de qué es a dónde va. Los análisis de trayectoria sugerían un paso cercano por la magnetosfera de Júpiter en pocos meses. Para algunos, era coincidencia. Para otros, destino, un encuentro cósmico escrito con tinta invisible. Los planetas exteriores siempre han sido espejos de nuestras proyecciones humanas. Júpiter como guardián, Saturno como guardián del tiempo. Pero en las ecuaciones, la mitología se convierte en matemática. La órbita no miente. Si Atlas continúa su curso actual, su camino rozará el límite gravitacional que define la arquitectura del sistema solar mismo, una línea donde termina el control solar y comienzan los grandes gigantes. Quizás eso sea lo que lo atrajo, no la vida, no la curiosidad, sino el equilibrio. Porque en un universo que se rige por la entropía, el estado más raro de todos es el equilibrio. Y ahora, un objeto nacido más allá del Sol parecía moverse precisamente hacia él. No hacia la luz, sino hacia la gravedad. No hacia el descubrimiento, sino hacia un silencio tan denso que parecía propósito. Nadie se atrevería a llamarlo intención. Pero a medida que los datos se refinaban y la línea entre ruido y patrón desaparecía, una idea silenciosa comenzó a tomar forma en los observatorios y laboratorios. Quizás la historia de Atlas nunca trató de lo que era. Quizás trataba de lo que el sistema solar se había convertido, un lugar donde incluso el silencio había comenzado a comportarse con precisión. El Sol lo liberó. El vacío lo moldeó. Y ahora, el gran planeta esperaba, no como destino, sino como pregunta. Cuando los primeros modelos se estabilizaron, lo que revelaron no fue caos, sino patrón. No era lo que nadie esperaba. Los cometas deberían ser desordenados, impredecibles, hermosos en su desintegración, magníficos en su colapso. Giran bajo el viento solar, se fracturan por la presión térmica y se dispersan como copos de nieve cósmicos. Pero 3/diagonal Atlas no hacía nada de eso. Su curva de velocidad, trazada durante 20 días, mostraba un comportamiento que ningún cuerpo natural había exhibido jamás. Cada variación en aceleración se reflejada perfectamente,
3 rotaciones solares después. Una resonancia, repitiéndose no en el espacio, sino en el tiempo. El equipo del centro de órbita profunda la llamó informalmente la función de reflexión. No la llamaron inteligencia. La llamaron coherencia temporal. Sonaba más seguro. Los datos insinuaban retroalimentación, un sistema que respondía a sí mismo, manteniendo su consistencia como si fuera consciente de su propia trayectoria. La presión solar aumentaba, Atlas compensaba. El flujo magnético cambiaba, Atlas ajustaba su campo de coma. Cada cambio era contrarrestado por una corrección igual y opuesta, dentro de los límites de precisión que solo un sistema programado podría alcanzar. Pero el objeto no tenía mecanismo alguno. Ninguna estructura, ningún motor, ninguna firma de radiación. Era solo un núcleo de roca y hielo, más pequeño que una ciudad, más antiguo que la Tierra, girando en el vacío. Y aún así, se comportaba como una nave que navega entre olas invisibles. Durante semanas, los analistas construyeron y destruyeron modelos intentando simular lo imposible. ¿Desgasificación? No, la pérdida térmica había cesado después del perihelio. Presión del viento solar. Magnitud insuficiente. ¿Deriva electrostática? Aleatoria y débil. Nada funcionaba, hasta que uno de los investigadores jóvenes, un matemático, no un astrónomo, propuso añadir un factor de corrección hipotético. El número era pequeño, V igual a 0,2 metros por segundo por día orbital. Un suspiro de movimiento. Un aliento contra la gravedad. Pero hacía que los datos encajaran perfectamente. Fue entonces cuando apareció la frase en el memorando interno que nadie quería escribir, ecuación de intención. Un patrón que se comportaba como si pretendiera mantenerse coherente. La ecuación no implicaba conciencia. Implicaba estructura, estructura donde debería haber habido azar. Desde un punto de vista físico, era absurdo. La naturaleza no pretende. Reacciona. Pero aquí había un objeto cuyas reacciones se adelantaban a sus causas. Su movimiento se retrasaba exactamente 180 segundos respecto a las fluctuaciones magnéticas del propio Sol, el tiempo que tardan los fotones en cruzar su diámetro. Eso no era reacción. Era sincronización. Nadie podía explicarlo, y por eso dejaron de intentarlo. En su lugar, analizaron la geometría de su coma. Bajo luz polarizada, el resplandor de plasma no era esférico. Era hexagonal, una simetría de 6 lados que rotaba sobre su eje cada 19,8 horas, exactamente igual al periodo de rotación fotométrica del objeto. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cada vez que la polaridad del Sol se invertía, el hexágono también lo hacía, como si girara para mantener la alineación. El universo tiene muchos patrones, pero casi ninguno se repite con tanta limpieza. A medida que pasaban las noches, la inquietud creció entre los observatorios. Algunos veían en esto una nueva forma de resonancia del plasma, un tipo de estabilizador natural tras las tormentas solares. Otros susurraban que parecía demasiado deliberado, como si el objeto no solo obedeciera las leyes físicas, sino que las perfeccionara. En una videollamada nocturna, un analista senior lo comparó con la maniobra de Oberth. En dinámica espacial, aplicar empuje en el perihelio, el punto de máxima velocidad orbital,
produce el cambio más eficiente en trayectoria. Las matemáticas son simples, la precisión requerida, inmensa. Si Atlas hubiera usado de alguna forma la presión solar para alterar su velocidad en el perihelio, eso explicaría la aceleración, y, sin embargo, ningún cometa natural lo ha hecho jamás por sí solo. Las únicas entidades capaces de tal control eran las diseñadas. La idea fue descartada antes de que terminara la llamada. Tenía que serlo. La ciencia no permite la palabra imposible. La reemplaza por aún no comprendido. Así que los analistas regresaron a las ecuaciones, despojándolas de suposiciones hasta que solo quedó el movimiento. Sin causa. Sin motor. Solo movimiento que se negaba a degradarse. Un movimiento que parecía preferir su propia estabilidad. A lo largo de 3 continentes, en laboratorios silenciosos iluminados por monitores azules y vapor de café, los equipos intentaron romper los datos. Forzaron los modelos hasta que las variables gritaron. Aún así, la trayectoria se mantenía. Había algo casi poético en ello, el universo discutiendo consigo mismo, un decimal a la vez. Cada corrección en la ruta de Atlas era como una palabra escrita en gramática gravitacional, una frase sin sintaxis, pero con un ritmo inconfundible. Y quizás el ritmo era todo lo que se necesitaba para crear significado. Cuando se trazó la curva de luz frente a la densidad del viento solar, los picos y valles formaron un patrón de interferencia, uno que se repetía cada 27 días, coincidiendo con el periodo de rotación del Sol. La implicación era absurda, y sin embargo innegable, Atlas estaba escuchando. No en el sentido humano, sino a través de la alineación, una resonancia que solo podía surgir de una influencia mutua. En las semanas siguientes, cuando el viento solar se intensificaba, Atlas se atenuaba, como si se protegiera. Cuando el viento se calmaba, volvía a brillar. No de forma dramática, pero sí constante. Esto también fue catalogado bajo la categoría retroalimentación anómala. Era más fácil que llamarlo comportamiento. En una conferencia en Ginebra, un astrofísico lo expresó con cuidado. El sistema parece autoestabilizarse en múltiples dominios. Se comporta como si estuviera gobernado por una función de optimización. Optimización, otra palabra segura para decir intención. A finales de octubre, una nueva pregunta reemplazó a todas las demás. ¿Atlas estaba reaccionando a las fuerzas, o negociando con ellas? No hubo respuesta. Solo una creciente conciencia de que algunos fenómenos no necesitan romper las leyes de la física para reescribir su significado. Solo necesitan precisión. Y Atlas tenía precisión en abundancia. Cuanto más lo observaban, más claro se hacía el patrón. El movimiento no se sostenía por energía. Se sostenía por diseño. Si el Sol es una pregunta y la gravedad la conversación, entonces Atlas había aprendido a responder sin palabras. Su trayectoria no era una rebelión. Era un diálogo. Una discusión silenciosa entre la materia y las matemáticas, entre el azar y algo que se negaba a disolverse en él. Y por primera vez en décadas, los astrónomos, esos guardianes del escepticismo, se encontraron describiendo una órbita no como un camino, sino como un pensamiento. Durante décadas, Júpiter había sido el planeta de los límites, el muro silencioso que separaba el caos interior del sistema solar de su calma exterior.
Cada cometa, cada reliquia errante que entraba al sistema terminaba cruzando su dominio invisible y era capturada, destruida o arrojada de nuevo a la oscuridad. Era el gran filtro del cielo. Y ahora, 3/diagonal Atlas se acercaba a ese filtro con una precisión que desafiaba el accidente. Cuando las integraciones orbitales se recalcularon con los nuevos datos, el resultado dejó atónitos incluso a los escépticos. La trayectoria proyectada dibujaba un largo arco en espiral que llevaría al objeto hasta el borde de la magnetosfera de Júpiter, lo bastante cerca para sentir su aliento electromagnético, pero lo bastante lejos para evitar la captura. Un corredor de probabilidad de apenas unos cientos de kilómetros se extendía a través de millones de millas de espacio. Ningún cometa había atravesado deliberadamente ese corredor. Para la mayoría de los científicos era geometría, para algunos, coreografía. Los números se leían como una interpretación, una cuyo ritmo seguía la gravedad en lugar de la música. Las variaciones más pequeñas en el campo de Júpiter correspondían a diminutas correcciones en la tasa de rotación de Atlas, como si un mecanismo invisible afinara su orientación con el pulso del planeta. En el Instituto de Dinámica Planetaria, los analistas construyeron modelos magnetohidrodinámicos de alta resolución. Simularon la interacción entre el inmenso campo de Júpiter y la cola de plasma de un objeto en aproximación. Normalmente, esas colas son caóticas, desgarradas por las líneas de flujo, dispersas como seda rota. Pero en esta simulación, el patrón se estabilizó. La cola se replegó hacia adentro, formando un vórtice espiral que reflejaba la forma de las auroras polares de Júpiter. Resonancia, otra vez. La misma palabra que había acompañado a Atlas desde que dejó el Sol. Nadie podía negar la belleza de los números. Y sin embargo, era precisamente esa belleza lo que los hacía sospechosos. La naturaleza rara vez escribe en simetría, prefiere la aproximación. Pero aquí, cada aproximación se perfeccionaba hasta que solo quedaba el patrón. La magnetosfera de Júpiter es la estructura más grande del sistema solar, extendiéndose casi 5 millones de kilómetros hacia el Sol. Sus cinturones de radiación son letales, sus tormentas eternas. Que Atlas ingresara intacto en ese dominio significaría sobrevivir a fuerzas capaces de destrozar una nave espacial. Y sin embargo, su ruta proyectada pasaba directamente por una región de calma comparativa, un bolsillo transitorio donde la presión del plasma cae entre dos lóbulos magnéticos. Un puerto natural, invisible salvo para quienes saben leer el campo. La probabilidad de coincidencia era menor a 1 en 10 millones. Algunos investigadores comenzaron a llamarlo la hipótesis del corredor, la idea de que Atlas no simplemente caía, sino que seguía. ¿Pero seguía qué? Nadie se ponía de acuerdo. ¿Armonías gravitacionales? ¿Una ruta de resonancia magnética? O algo más antiguo, una trayectoria incrustada en la geometría del espacio-tiempo mismo, esperando ser redescubierta por cualquier cosa capaz de precisión. En los días previos a noviembre, nuevas observaciones del Observatorio Europeo Austral confirmaron un fenómeno inesperado. La curva de brillo del objeto fluctuaba en armonía con el periodo de rotación de Júpiter, 9 horas y 55 minutos. Cada pico en el flujo magnético de Júpiter correspondía a un leve aumento en el albedo de Atlas, como si respondiera al latido invisible del planeta. La sincronización persistió durante 72 horas antes de desvanecerse,
pero bastó para provocar un asombro silencioso. Sin señal, sin transmisión, solo dos cuerpos celestes hablando en frecuencia. Entre los científicos, Júpiter siempre ha simbolizado la protección. Su masa protege la Tierra de los cometas, su gravedad esculpe las órbitas de los asteroides, su presencia estabiliza todo el sistema solar. Es, en todo sentido, su gran arquitecto. Pero la filosofía tiene su propio vocabulario para la misma verdad, orden, equilibrio, centro. Quizás por eso la idea de Atlas alineándose con Júpiter resonó tan profundamente, tocaba tanto la matemática como el mito. Desde el punto de vista de la mecánica orbital, la alineación tenía sentido. Los objetos que entran desde el espacio interestelar suelen caer hacia el plano de la eclíptica. Pero la precisión de la inclinación de Atlas, 1,6 grados respecto al ecuador de Júpiter, era casi poética. Esa alineación sugería control, o al menos conciencia de la topología gravitacional que atravesaba. Cuanto más se acercaban las simulaciones al tiempo real, más claro quedaba que Atlas se dirigía hacia un punto de equilibrio gravitacional, un lugar donde la atracción de Júpiter y del Sol se cancelan perfectamente. Pasaría por esa región como un pensamiento cruzando una cuerda de equilibrio, sin ser capturado ni expulsado. Una maniobra que ni nuestras ondas más avanzadas podrían intentar sin corrección constante. Atlas parecía no necesitar ninguna. ¿Qué podía sostener semejante exactitud? No la propulsión. No el azar. Solo la matemática silenciosa de la autoorganización. En la física teórica existe un concepto llamado autopoiesis, sistemas que se crean y se mantienen a sí mismos mediante retroalimentación. La biología lo usa para describir las células vivas. Algunos cosmólogos lo aplican a las galaxias. Y aquí, en el camino de un fragmento frío de hielo y metal, ese mismo principio parecía surgir, una estructura que mantenía su coherencia no porque tuviera un propósito, sino porque la coherencia misma era supervivencia. Júpiter, bajo esta luz, no era un destino. Era un atractor, un punto hacia el cual las ecuaciones del movimiento convergían naturalmente. Y Atlas, consciente o no, se había convertido en participante de esa convergencia. Los filósofos imaginaron alguna vez el universo como una gran máquina. La física moderna reemplazó esa imagen por una red de campos. Pero quizás ambos tenían razón. Quizás la máquina era la red. Y cuando algo se mueve a través de ella con suficiente precisión, el universo responde como un instrumento tocado en el lugar exacto. A mediados de noviembre, los equipos de modelado dejaron de preguntar por qué. Empezaron a preguntar ¿y ahora qué? Si el objeto sobrevivía al cruce, su trayectoria lo impulsaría hacia el exterior siguiendo la órbita de Júpiter, ganando energía en el proceso. Pero si interactuaba, si siquiera una fracción de su cola de plasma conectaba con el flujo magnético del planeta, una onda de resonancia podría propagarse por el campo, visible desde la Tierra como una leve distorsión en las auroras. Los astrónomos prepararon los telescopios, sin esperar confirmación, pero incapaces de apartar la mirada. Porque si tal resonancia aparecía, aunque fuera por un instante, significaría que un fragmento de otra estrella había tocado el sistema solar como una nota en un acorde. A finales del mes, durante una de las ventanas tranquilas de observación, se registró una fluctuación, un breve y simétrico destello a lo largo de la aurora polar de Júpiter.
Los datos siguen siendo inconclusos. Demasiado débiles para probarlo, demasiado precisos para ignorarlo. El universo rara vez anuncia significado. Lo insinúa. Y a veces, la insinuación basta. Lo que los científicos vieron en esas trazas no fue prueba de control, sino prueba de relación. El cometa y el planeta, cada uno moviéndose según sus propias ecuaciones, encontraron armonía al cruzarse. Dos sistemas, separados por origen, que se encontraron en el lenguaje de la física, y se despidieron en silencio. Tal vez eso sea todo lo que la comunicación ha sido siempre, no palabras, no mensajes, sino sincronización. Y en ese sentido, 3/Atlas había hablado, no a los humanos, sino a la arquitectura que hizo posible a los humanos. En toda investigación llega un momento en que avanzar revela menos que mirar atrás. Cuando 3/Atlas se alejó del alcance del Sol y comenzó su lento viaje hacia Júpiter, su futuro estaba claro. Pero su pasado no. Cuanto más precisamente los científicos trazaban su trayectoria a través del sistema solar, más evidente se hacía que su origen, su verdadero punto de partida, no era aleatorio. Cuando los primeros modelos de integración inversa se ejecutaron, los resultados parecían carecer de sentido. Las incertidumbres orbitales se extendían más allá de los límites de precisión. Un fragmento proveniente del espacio interestelar podría venir de cualquier parte, 1000 soles, 1000 historias. Pero a medida que los datos se refinaban, una región del cielo persistía, el tenue dominio rojo de la estrella de Barnard, a solo 6 años luz. A simple vista, la estrella de Barnard no es nada. Una brasa apagada en la constelación de Ofiuco, apenas visible incluso con lentes potentes. Pero para los astrónomos, es antigua, más del doble de la edad del Sol, una sobreviviente de una generación cósmica anterior. A su alrededor orbitan al menos 2 exoplanetas en trayectorias alargadas, silenciosos y fríos, con superficies heladas bajo atmósferas delgadas. Es un sistema que ha perdurado, inmutable, durante casi 12.000 millones de años. Si 3/Atlas se originó allí, habría sido un viajero más antiguo que la civilización misma. A su velocidad actual, habría tardado 30.000 años en cruzar el espacio entre las estrellas. Ese lapso basta para que surjan y desaparezcan especies, mueran lenguas, se erosionen montañas, pero es breve para la materia, que no conoce la prisa. La composición del objeto insinuaba esa ascendencia. El análisis espectroscópico reveló una pureza inusual, bandas de níquel y carbono en proporciones demasiado limpias para pertenecer a un núcleo caótico. Sin contaminación de hierro, sin polvo de silicato típico de los cometas jóvenes. Su huella molecular parecía algo refinado, no fabricado, sino filtrado por el tiempo. Como lo describió un investigador, parece antiguo de una manera que nada más lo es. La antigüedad, en astronomía, no se trata solo de edad. Se trata de silencio, la ausencia de ruido, el borrado de la violencia. Los objetos jóvenes brillan, explotan, se fragmentan. Los viejos aprenden a resistir. Pierden brillo, pero ganan estructura. Quizás la resistencia sea una forma de inteligencia, no la voluntad de cambiar, sino la capacidad de permanecer. Los modelos sugerían que Atlas pudo haber sido parte de un campo de escombros expulsado del sistema de Barnard durante una época de migración planetaria.
Hace miles de millones de años, cuando uno de sus planetas masivos cambió de órbita, la inestabilidad resultante pudo haber lanzado fragmentos al espacio interestelar. La mayoría se perdería en el olvido. Pero unos pocos, alineados con precisión, flotarían a lo largo de corrientes gravitacionales, hilos de espacio-tiempo que conectan un sistema con otro. Es posible que Atlas fuera uno de ellos, siguiendo una ruta más antigua que los propios planetas. ¿Qué le ocurre a la materia tras 30.000 años de soledad? No experimenta el tiempo como nosotros. Sus átomos vibran al mismo ritmo, sus enlaces oscilan, sus niveles de energía cambian infinitesimalmente, y sin embargo, algo se acumula. Entropía, sí. Pero también simetría. Porque en ausencia de caos externo, el orden interno se convierte en la única forma de supervivencia. Esa idea dio origen a una hipótesis silenciosa entre los físicos, no sobre la conciencia, sino sobre la persistencia. Que tal vez la materia, cuando se la deja sola el tiempo suficiente, aprende a no desintegrarse. No a través del pensamiento, sino a través del patrón. No mediante la razón, sino mediante el equilibrio. Podría llamarse la física de la memoria. Desde esta perspectiva, 3/diagonal Atlas no actuaba con intención. Actuaba con hábito. Un reflejo de resistencia. Un patrón de estabilidad codificado tan profundamente en su entramado atómico que imitaba un propósito. Un eco congelado de un sistema que alguna vez conoció el equilibrio y nunca lo olvidó. Cuando los científicos compararon los patrones de resonancia orbital de Atlas con las armonías magnéticas del sistema de Barnard, las similitudes resultaron inquietantes. Ambos mostraban simetría de 6 lados, alineaciones hexagonales en sus estructuras magnéticas, sostenidas a través de distancias inmensas. Coincidencia, tal vez. Pero si un fragmento conserva la huella de su campo original, entonces Atlas podría haber estado reproduciendo, de forma inconsciente, la firma magnética de la estrella que alguna vez orbitó. La luz de la estrella de Barnard tarda 6 años en llegar a la Tierra. La luz reflejada por Atlas tarda minutos. Y sin embargo, en ambas, parpadean las mismas frecuencias, lentas, constantes, rojas. Un silencio que brilla en lugar de hablar. ¿Qué es el silencio en términos físicos? No es la ausencia de sonido, sino la ausencia de fluctuación, el equilibrio, otra vez. Un estado donde las fuerzas se cancelan perfectamente, donde el universo contiene la respiración. Quizás eso era lo que Atlas llevaba consigo, el silencio de su origen, preservado a través del tiempo, ahora repetido en movimiento. Cuando la teoría se presentó en una pequeña conferencia en Viena, fue recibida con una incredulidad silenciosa. Nadie la rechazó, pero nadie la aceptó del todo. Era demasiado poética para la física, y demasiado física para la poesía. Una teoría fronteriza, como el objeto mismo. Aún así, incluso los escépticos admitieron que la coherencia de Atlas, la forma en que resistía la fragmentación, como su giro se estabilizó después del perihelio, no se parecía a nada observado antes. Se comportaba como si recordara su estructura. Memoria, en este caso, no de eventos, sino de disposición, una geometría que se negaba a disolverse. En un artículo que circuló discretamente entre grupos de investigación, una frase destacó. La persistencia del patrón en ausencia de causa implica información sin comunicación.
Información sin comunicación, esa era la esencia de 3/diagonal Atlas. No enviaba, no recibía, simplemente era. La estrella de Barnard, antigua y tenue, no podía ver lo que la había abandonado. Seguía ardiendo lentamente, inmutable, mientras uno de sus fragmentos vagaba por el dominio de otro sol. Un emisario silencioso que nunca pretendió entregar un mensaje, pero que entregó algo más profundo, continuidad. En ese sentido, Atlas no era alienígena. Era familiar. Encarnaba la verdad más antigua de la física, que la materia perdura repitiéndose a sí misma. La misma simetría que mantiene unida a una galaxia con su centro ata también a la partícula más pequeña a su órbita. La repetición crea supervivencia. Y la supervivencia, vista desde lo suficientemente lejos, se parece mucho a la voluntad. Quizás ese sea el secreto oculto tras el silencio del espacio. Que la voluntad no nace del pensamiento, sino de la estabilidad. Y la estabilidad, en el lenguaje del cosmos, es la única inteligencia verdadera. Para cuando el objeto cruzó la frontera invisible más allá de Marte, la mayoría de los telescopios ya se habían vuelto hacia otros destinos. Ya no era lo bastante brillante para entusiasmar al público, ni lo bastante extraño para inquietar a los escépticos. Para el mundo, Atlas se había convertido en otro misterio resuelto, otro titular enterrado bajo nuevos descubrimientos. Pero para quienes aún seguían su trayectoria, algo en su silencio seguía hablando. El flujo de datos se volvía más tenue cada día, reflejos más débiles, lecturas de plasma casi nulas, sin emisiones residuales. Y, paradójicamente, la precisión de su movimiento aumentaba. La curva de su órbita se transformó en una línea de geometría casi perfecta. Una parábola abierta que rozaba la frontera magnética de Júpiter y se deslizaba hacia la heliosfera profunda. Sin desviación. Sin deterioro. Solo movimiento destilado en pura intención. A los astrónomos les gusta decir que las trayectorias son la forma más honesta de expresión en el universo. Un cuerpo puede mentir sobre su origen, pero no sobre su camino. Cada movimiento es una confesión de fuerza, de masa, de voluntad. Y 3/diagonal Atlas, si la voluntad pudiera medirse, tenía más que cualquier cosa que se haya rastreado. Incluso en su retirada, se negó al azar. Su cola, antes turbulenta, ahora se alineaba perfectamente con el viento solar, no resistiendo, sino fluyendo dentro de él, como una corriente que lleva su propia memoria de dirección. La presión de radiación que debería haber dispersado sus partículas parecía, en cambio, reforzar su patrón. Cada átomo moviéndose donde debía, como si el objeto recordara las matemáticas de la coherencia. Mientras atravesaba el cinturón exterior del campo magnético de Júpiter, los instrumentos detectaron un último eco tenue, un pulso de ruido en radiofrecuencia que duró exactamente 3 segundos. No era una señal. Ni siquiera tenía estructura. Pero su sincronía coincidió con una pequeña variación en el flujo de la aurora joviana, un destello que duró menos que un latido. Luego, ambos desaparecieron. Un silencio sincronizado. Nadie lo publicó. Apareció solo en los registros internos, anotado con una letra prudente, posible interferencia. Pero quienes lo vieron nunca lo olvidaron. Cuando los modelos de trayectoria se extendieron hacia el futuro, la ruta de Atlas no se abría al infinito como se esperaba.
En cambio, se estabilizaba en un arco hiperbólico casi estable, uno que volvería a cruzar el sistema solar dentro de varios siglos, rozando el borde de la órbita de Saturno antes de desvanecerse más allá de la heliopausa. Su movimiento no era una huida. Era un regreso. ¿Qué tipo de objeto se mueve con tanta economía? Cada cambio sin impulso, cada corrección, cada pausa, todo seguía un patrón que imitaba el pensamiento sin llegar a la intención. Era como si el universo hubiera trazado una forma y luego la hubiera dejado flotar, confiando en que siempre recordaría cómo seguir siendo sí misma. En física, esta idea se llama persistencia de la invariancia, cuando las propiedades de un sistema permanecen constantes a través de la transformación. En filosofía, podría llamarse identidad. En la vida, lo llamamos significado. Quizás Atlas no era más que una roca obedeciendo las leyes ciegas de la gravedad. Pero quizás, a través de su precisión, reveló algo que esas leyes habían ocultado todo el tiempo. Que el movimiento mismo puede encarnar un propósito sin poseerlo. Con el tiempo, los analistas de datos dejaron de referirse a el cometa. Empezaron a llamarlo simplemente el objeto. Luego, el viajero. Las palabras se suavizaron a medida que la certeza se desvanecía, y el límite entre la ciencia y el asombro se difuminó. Un investigador comparó su movimiento con el de un péndulo en cámara lenta, una oscilación tan vasta que un ciclo completo podría tomar milenios. Otro propuso que su trayectoria se asemejaba a la forma armónica de las ondas gravitacionales estacionarias, como si estuviera sintonizado con la geometría del propio espacio-tiempo. Si eso fuera cierto, entonces Atlas no se movía a través del sistema solar. Se movía con él. La diferencia era sutil, pero profunda. Moverse a través es irrumpir. Moverse con es pertenecer. Cuando llegó la última señal confirmada, un suave destello captado por el telescopio espacial James Webb, el objeto ya estaba a miles de millones de kilómetros de distancia. Su luz era más débil que el ruido estadístico, pero el patrón de parpadeo seguía siendo rítmico, repitiéndose en ciclos que recordaban su antigua resonancia con la rotación solar. Incluso a esa distancia, seguía moviéndose como algo consciente de ser observado. Y luego, desapareció. En el vacío que dejó atrás, las preguntas permanecieron como postimágenes. ¿Era la coherencia una coincidencia? ¿Era la resonancia una ilusión de la medición? ¿O había algo en el movimiento mismo, algo que la mente humana no estaba hecha para percibir, pero que reconocía instintivamente? A lo largo de la historia, las civilizaciones han intentado explicar el significado a través de la intención, un creador, un patrón, un plan. Pero ¿y si el significado no es lo que crea el movimiento, sino lo que el movimiento deja atrás? No inteligencia antes de la acción, sino conciencia que surge de la repetición. Un cometa no puede pensar, pero puede persistir. Y la persistencia, a escala cósmica, es indistinguible del propósito. Quizás el universo no se comunica mediante lenguaje, sino mediante equilibrio. Quizás cada átomo, cada órbita, cada ciclo gravitacional sea un fragmento de ese diálogo silencioso, no mensajes enviados, sino leyes recordadas. Eso fue lo que Atlas encarnó al final. No una pregunta, ni una respuesta, sino continuidad. Demostró que el movimiento, cuando se refina hasta su forma más pura, se vuelve autosostenible.
Un bucle cerrado de existencia, la geometría como supervivencia. En esa comprensión, algo cambió para quienes lo estudiaban. Dejaron de intentar interpretar el objeto y comenzaron a escuchar el ritmo bajo su ausencia. Porque la verdad de Atlas no estaba en sus datos, sino en su silencio, un silencio lo bastante preciso para moldear ecuaciones, pero demasiado vasto para llenarlo con palabras. Cada órbita cuenta una historia. Cada línea en el espacio lleva memoria. Y a veces, el movimiento más elocuente es aquel que continúa mucho después de que nadie lo observa. Si la conciencia existe en una escala universal, puede que no piense, puede que simplemente se mueva. Y en ese movimiento, recuerda todo lo que alguna vez fue. Quizás ese sea el mensaje final de Atlas, si mensaje fue. Que hay inteligencia en la persistencia y armonía en el silencio. Y que el acto de avanzar, sin fin, con precisión, en soledad, es la forma más antigua de comprensión que existe.